Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con uno de los comportamientos más típicos de los inversores que invierten tanto en acciones como en fondos. Se ha estudiado mucho en la parte de acciones y mucho menos en la parte de fondos. Podríamos llamarle el country bias. Y es un sesgo del comportamiento que nos lleva a invertir pues, en lo más cercano, en lo que más conocemos, en aquellas cosas que tenemos más cerca y que más hemos escuchado, perdiéndonos muchísimas veces mejores oportunidades. Es muy sencillo verlo aplicado pues, en invertir en Telefónica y no invertir, por ejemplo, en Deutsche Telekom, que podría ser o en cualquier otra empresa de telecomunicaciones del mundo, o invertir en el Banco de Santander, porque el Banco Santander siempre es muy buena oportunidad, y no hacerlo, pues yo qué sé, en cualquier banco americano. Pero ¿cómo se aplica esto en los fondos de inversión? Pues este comportamiento lo encontramos exactamente igual a la hora, por ejemplo, de elegir un fondo value y acabamos eligiendo los 3 o 4 gestores que más suenan, que más nos suenan y que más cercanos están, pero que no siempre son los que mejor performance tienen a largo plazo. ¿Qué te parece a ti este problema, este sesgo del comportamiento? Vamos a hablar primero del sesgo de comportamiento country bias y cómo eso afecta a los inversores. Buenas, Dani, pues gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué opináis vosotros de este sesgo que vemos tan a menudo en los inversores? Es algo muy habitual, ¿no? Lo que has comentado del sesgo doméstico, que se llama, que la mayoría de inversores tienden a sobreponderar mucho tanto su país en sus carteras como las acciones de confort, ¿no? Las acciones que tienen en su entorno y en su conocimiento. Esto luego se extrapola a los fondos de inversión, ¿no? Siempre tienden a tener una cartera de inversores que conocen, inversores que perciben que el ser más cercanos los conocen más, y eso normalmente no es así, ¿no? Y eso es un sesgo con el que hay que luchar porque nos limita mucho el universo y muchas veces lo que está más cerca, por estar más cerca, no es mejor. Sí, yo creo que eso además está un poco sesgado por la información disponible, ¿no? O sea, las empresas de aquí, los gestores de aquí hacen mucha campaña para que se les conozca aquí. Entonces, una cosa es la información sobre los fondos de inversión en sí y otra cosa es las campañas para difundir, digamos, desde un punto de vista de marketing, el conocimiento de uno u otro fondo, ¿no? Entonces, generalmente aquí hay mucha información disponible sobre los fondos de aquí. Parece que, por ejemplo, por poner un estilo, el value investing aquí, pues parece que está muy cerrado. Es como que muy pocos jugadores y entre ellos se maneja todo el cotarro, ¿no? Y yo creo que ese es un sesgo que hay que tratar de romper, obviamente, ¿no? Yo creo que Y hay que tratar de además, salir de ahí. para mí hay dos cosas aquí que habría que ver que se producen de este sesgo. Primero, que tú dices, es un mundo muy acotado y es entre ellos, pero en realidad, si tenemos, el otro día lo veíamos y estábamos comiendo con todos estos gestores value, y son muchos, en España igual hay 20 tíos con muchísimo talento, sí, pero que la gente conozca hay 3. Y son sí, los que compran. Y los otros 20 quedan fuera del foco y ni siquiera invierten en esos, como si esos no existieran. Son a veces muchísimo mejores que los famosos 3. Cuanto de marketing quizás y de generar esa marca con ese nombre, o se ha generado, ¿no? en el pasado, y al final todo queda sesgado ahí, ¿no? Y queda como un embudo y que acaban muriendo ahí todos. Al final hay mucho talento, hay mucho gestor pequeños proyectos. Ahora es más habitual que antes lanzar un fondo era mucho más complicado que ahora. Y es verdad que mucho del talento tiende a concentrarse, ¿no? Al final las gestoras hacen mucha publicidad, tienen grandes conferencias anuales, cartas, tienen medios para llegar a muchos sitios. Entonces suelen canibalizarlo todo y suele agruparse dejando de lado a los inversores, a los gestores más pequeñitos, con patrimonio más humildes, por ejemplo, inferiores a 100 millones, cosas así. Claro. Y eso al final, claro, deja mucho talento sin visibilidad, que al final si son muy buenos acaban destacando, como estos fondos, por ejemplo, True Value, que creció muchísimo. Pues hay muchos ejemplos de fondos así que han ido creciendo progresivamente gracias a un buen trabajo, pero que partieron de la nada. Sí, ahora tienes al Maffer Behavioral, tienes al Valentum, tienes a 3 o 4 cracks que están ahí, bueno, que están empezando, pero que muy poca gente los conoce, en realidad. Y, claro, y esos grandes family office y estos que invierten por marca, claro, eso es mucha gente que invierte por marca, claro, pues acaba en los de siempre. Claro, y al final sufriendo lo que significa comprar una marca que no siempre cuando lo abres pues trae lo que esperabas, ¿no? Bueno, yo creo que también está
en que muchas veces se está comprando más por la marca, por el nombre, por la persona y no necesariamente por lo que esa persona está haciendo en el mundo de la inversión. Muchas veces vemos lo que hacen y dices, no, o no estás haciendo ahora lo que decías que hacías, o ahora has cambiado la moto y sigues diciendo, sin embargo, que haces lo mismo que hacías. Eso se ve mucho en los fondos, en los gestores, ¿no? Ese cambio de gestión que muchas veces está tapado por seguir diciendo el mismo discurso de los últimos 25 años, o 10 años, o 15 años, pero en realidad han cambiado el perfil de inversión. Y muchas veces eso la gente al final está comprando un nombre o una marca, o está comprando la parte publicitaria y no necesariamente al gestor. Y luego sucede otra cosa entre estos gestores, y es que te das cuenta, analizas sus carteras, y tú esto lo ves mucho porque tú analizas muy bien qué tengo finalmente en mi portfolio de fondos. Bueno, y muchas empresas son las mismas, o sea, ellos tienen el análisis vías, podríamos decir, ¿no? Sí. El sesgo del comportamiento de analizar e invertir en las mismas empresas. Dices, estoy diversificado en 3 gestoras value. No, si tienes las mismas empresas en la cartera. Tienes un mismo factor. Eso pasa mucho, ¿no? Tú cuando preguntas a los gestores las fuentes de ideas, muchas veces te dicen, fuente de idea, pues análisis tal, y te dicen otros gestores, y te lo reconocen. Y es verdad, tú por ejemplo ves, en los gestoras internacionales es más difícil, porque claro, en todo el mundo hay muchas empresas, aún así se ven cosas repetidas, pero en los fondos ibéricos eso es una fiesta, o sea, hay un montón de las 10 financiaciones, suele ser muy importante el mismo peso en diferentes fondos. Y al final se ve, ¿no? Porque cuando uno encuentra valor, si tienes un sesgo, un estilo más o menos parecido, pues nada que la mires tú también lo encuentras. En las internacionales ya es más difícil, pero aún así casos evidentes que entra uno y al año han entrado 4 o 5 fondos más. Entonces eso es un peligro, ¿no? Muchos inversores piensan que tienen 4 fondos, pero en verdad tienen el 30% o 40% de la cartera solapada con el resto de fondos, porque al final, si tienen 2 o 3 y entre ellos se conocen, aparte se van a comer juntos y ahora se copian. Entonces no es necesariamente malo si se hace poco, pero es verdad que si el mercado es pequeño o el estilo de inversión es muy concreto, la cantidad de oportunidades se reduce mucho, porque todos acaban pescando lo mismo. Y luego, de repente, abres un poco la mirada, levantas la mirada de este sesgo de tu propio país, de lo ibérico, de lo que escuchas, y te empiezan a surgir un montón de gestoras value europeas, un montón de gestoras de otros estilos europeos, un montón de gente que lo está haciendo espectacularmente bien, sí, y que tú puedes comprar en tus mismas plataformas con el mismo clic que estás comprando estos fondos que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, fondos como Odo, o gestoras como Odo Avenir, como Seilen, como, bueno, tú sabes mucho más de nombres de gestoras, de gente que lo está haciendo espectacularmente bien, fuera del foco. Sí, desde mi punto de vista creo que eso es un tema necesario, ¿no? Muchas veces, es lo que decía Dani, al final la gente tiene un mismo factor o factores muy parecidos, son fondos muy parecidos y los tiene replicados, los tiene multiplicados. O sea, a lo mejor invierte en 3 o 4 fondos, pero es la misma tipo de cartera. Entonces, al final, una cosa interesante es irse más allá, a abrir las fronteras, ver qué otros tipos de estilos de fondos hay, otros factores, porque entonces puedes hacer digamos, un portfolio que tenga esté descorrelacionado unas cosas con otras, unos estilos con otros, y puedas obtener mucha mejor rentabilidad. Pero incluso en un mismo factor, si nos vamos a value, Dani seguro que en esto nos ayuda más, pero por ejemplo value investing, que es donde los más famosos aquí se dicen ser value investing, dicen ellos ser value investing, cuando vamos fuera nos encontramos fondos de inversión que son mucho mejores, con muchos mejores ratios que los de aquí. ¿Qué es lo que dirías tú, Dani, respecto? Aquí hay varios puntos, ¿no? La entrada es, muchas veces decimos, no, vale, las gestoras famosas españolas. España tiene un sesgo muy grande pro value investing. En España hay muy pocas gestoras que te digan que son growth, vamos, muy poquitas. Otra vez es que luego su cartera o que Morningstar... Habría que hacer una regresión y ver el factor que los define. Efectivamente, ahí está el tema clave, ¿no? Morningstar, por ejemplo, yo me fío más de eso, ¿no? Porque tú puedes tener aquí a 3 inversores que todos te digan que son value, ves las cartas y dices, vale, tú seguro que no eres value. Que no eres value, estoy de acuerdo. Y tú vas a Morningstar y te los pone en la esquina de growth, deep growth, o sea, lo más que hay, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos inversores, hay que diferenciar lo que dice ser, porque cada value investing la línea es muy fina, de qué es value y qué es growth, ahora es muy fina esa línea, pero es verdad que en España quizá hay menos growth. En Europa hay muchos gestores que son abiertamente growth y que ves la carta y dices, pues tú sí que eres growth. Y entonces hay que mezclar, ¿no? Si buscamos no solo un factor, pues es verdad que en España nos quedamos cortos, porque la gama española pues tiene sus limitaciones, no es lo mismo que una gestora europea o una gestora interamericana, o incluso asiática. Pero si nos vamos, por ejemplo, al value, también se notan grandes diferencias. Entonces, el tema es que al final tienes, también por conocimiento, por ejemplo, en Francia o en Europa, muchas inversoras value tienen mucho peso en Francia.
Y en España es al revés, tiene muchas personas españolas que toca, ¿no? Entonces, al final hay que intentar buscar si realmente queremos un único factor o las diferencias entre factores, porque no es lo mismo el value que aplican los 4 o 5 sospechosos habituales españoles que las gestoras de fuera, que quizás son incluso más flexibles y su concepto de value es diferente. Claro, Eso es genial. ahí hay muchas cosas, por ejemplo, se me ocurre un nombre, ¿no? Gestora francesa, Amiral, ¿no? Que dices, uy, pues dentro de ser value investing igual, su approach es absolutamente diferente porque en vez de tener un fondo de autor que decide uno, lo que tienen es el fondo dividido entre diferentes gestores que toman sus diferentes decisiones. Y al final el fondo son las decisiones de muchas personas, es decir, muchísimas menos posibilidades de equivocarse. O si quieres una filosofía value igual, pero muy balanceada, porque Diluyendo el riesgo. Claro, porque el fondo de autor tiene un problema y es que al final el que toma la decisión es uno. Claro. Y eso pues tiene eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que tú decías, es decir, bueno, ¿y solo existe el value? Claro. Porque si tú eres inteligente y dices, vale, a mí me encanta el value investing, muy bien, pues perfecto. Pero ten value investing español, francés, alemán, incluso americano. Búscate la vida para tener fórmulas de poder invertir en los grandes americanos, que al final es donde, pues, el mercado más grande que existe en el mundo. Búscate la vida para salir un poco de tu historia, ¿no? Pero también búscate la vida y, como tú dices, o como tú decías, mezcla en tu cartera un poco de diferentes estilos. Porque ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Pues que el growth le ha metido una paliza al value. Y todo lo que no es Europa también a Europa. Y ¿no? todo lo que no es Europa le ha metido una paliza a Europa y tú te has quedado value y europeo. Te has quedado- Vamos, te has quedado muerto. Si encima tienes small mid caps, que ha sido el peor tramo, tienes todos los 3 factores a la vez que lo han hecho peor. Lo de Amiral, por ejemplo, es muy bueno. El fondo principal uno de los principales de Amiral, el Autor Mond, es value investing, pero tiene el 60% de la cartera en Asia. Eso es impensable en un fondo español value. Es impensable. Siempre tiene un sesgo por Europa enorme. Esta gestora no tiene más de la mitad de la cartera, ya no solo fuera de Europa, o sea, en Asia. Entonces, al final lo que dices tú, no, pese a que todos sean value investing, tiene que ver una cosa con otra. Y vamos a gestores americanos y más de lo mismo. Hay gestores que tienen un enfoque más cuantitativo, un enfoque que aquí incluso les mirarían con recelo a los inversores europeos, porque es diferente, ¿no? Entonces, esa mezcla de factores, esa mezcla de estilo, de cómo aplicar lo mismo, eso da grandes diferencias a largo plazo también. Y yo voy a abrir aquí además un melón que me parece muy interesante. Y decir, bueno, value investing y fondo mutuo. Es que yo de verdad no termino de encontrar que value investing y fondo mutuo funcionen bien. Y si miro la historia y me acerco a lo que nos venden, Sí, que es sí. Warren Buffett, hacemos la política de Warren No Buffett, es eso un no es fondo verdad. mutuo. Warren Buffett es un private equity investor. Sí. Se compra una empresa que está cercana, que es muy pequeña, que la conoce perfectamente. Si tiene problemas la empresa, coge el mismo pone otro CEO, Sí. saca la empresa adelante. Claro, eso no tiene nada que ver con un fondo mutuo. Y si luego te dices, vale, pues esto no es fondo mutuo, vale, pues el verdadero value investing, es decir, el que quiere aplicar de comprar empresas que están en estrés y además con mucha parte de la cartera, pues va, y eso no funciona muy bien en un fondo mutuo. No funciona muy bien en un fondo mutuo, yo creo que eso es una de las claves. Muchas veces aquí se comparan con los inversores que se dicen ser value investors, que va a resultar que son gestores de hedge fund, o sea, que no cuadra con el vehículo. Pero nos podemos ir a Inglaterra, hay hedge funds ahí como Michael Platt, por ejemplo, en el 2017 54% de rentabilidad, 2007 antes de la crisis lo vendió todo, o sea, el tío una barbaridad, una rentabilidad de casi un 40 o 45 de media anual. Value investor, un poco raro, utiliza derivados, utiliza tal, pues como Warren Buffett en realidad. Warren Buffett, claro. Pero, claro, eso no encaja en un fondo mutuo, es un hedge fund Es que no lo puedes inglés hacer. en este caso. Es que no te permite Claro, hacerlo. no cuadra. Y entonces dices, vale, y entonces en fondo mutuo, ¿qué puedo hacer? Y te aparece Peter Lynch, que es el que mejor lo ha hecho. Y dices, uy, pero si no es value como dicen, si es growth. Bueno, Entonces también hay dices, a ver si estoy yo confundido y todo esto no es lo que tocaba. Bueno, sí, en el caso de Lynch también hay un sesgo ahí de temporal, ¿no? O sea, Lynch supo retirarse muy bien. pilló buenos años. Bueno, Claro, supo pilló retirarse los muy bien. grandes años del mercado, que eso es más fácil también. El tío era es muy verdad. bueno, pero además se retiró, no sé si gestionó 13 años o por ahí en el Magellan, ¿no? Entonces hizo el hasta aquí y como un señor. Hombre, pero claro, porque ya dices, ¿para qué seguir si lo Claro, ¿no? voy a estropear? exacto. Bueno, pero porque a lo mejor con un fondo mutuo no se puede hacer de otra manera que no lo estropees al final. Si verdad. quieres ser un inversor
como los grandes value americanos. No lo vas a poder ser. Claro, los fondos mutuos también tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, el tema de los shorts no es fácil, ¿no? De hecho, muchos inversores españoles frontalmente lo rechazan. El tema de los shorts, que los americanos sí que es más habitual verlos. Todos los value en short. Efectivamente, y luego también el tema de concentración. Sabemos que los fondos de inversión tienen limitaciones de concentración de acciones, que hay gestoras americanas que les da igual, que tienen la cartera concentradísima en 4 o 5 acciones y les da igual todo. Lo que ha dicho él también, la posibilidad de salir de todos los valores de repente en un momento dado. Tampoco puedes, porque Sí, tienes tampoco que puedes. tener un 75% invertido. Tiene que tener un mínimo de renta variable. O sea, aunque eso pasa, a mí es lo que se me parece muy curioso. Aunque un inversor diga, vale, veo que esto está carísimo, no hay ninguna posibilidad de hacer negocio. Da igual, yo tengo hasta el 75% invertido. Y no vas a estar en un valor. Claro, entonces tienes que comprar cosas que igual no estás cómodo con ellas solo porque por folleto tienes que hacerlo, que también puede tener su sentido en ciertos productos que tengan que estar invertido, pero te limita. Entonces, Tiene una limitación. Tiene unas limitaciones que hay que entender, que luego cuando ves a los grandes gestores americanos dices, joder, qué diferencia, ¿no? Con los de aquí. Ya, pero es que los hedge funds no funcionan igual. Tienen muchas diferencias que luego, pues, tanto a la hora de, incluso cultural, ¿no? El tema de los shorts, a mí me impacta mucho. Ni los hedge funds, ni los partnerships, Sí, que sí. fue el modelo, digamos, De Buffett, Warren Buffett o de inicial. otros, ni el ETF, por ejemplo, pues que tiene Toby Carlyle en Estados Unidos, ni otra serie de productos que te permiten pues, acercarte al mercado de otra manera, tener más flexibilidad, aplicar otras estrategias, ni, por ejemplo, lo que hace Cliff Asness, Claro. con un long short absolutamente súper amplio que funciona genial. Todo eso se te queda muy limitado en un fondo mutuo. Que yo no digo que el fondo mutuo sea malo. No. Está Digo que quizá la estrategia o lo que nos quieren vender que se puede hacer no es realmente lo que se puede hacer. No Y hay más. entonces hay que aproximarse a tu cartera de fondos mutuos de otra manera. Sí, hay que entender que es un producto que tiene sus características, sus virtudes, pero también tiene sus defectos y, mejor dicho, sus limitaciones, ¿no? Entonces, a veces un inversor puede hacer más cosas de las que un fondo, la que su gestor podría concentrar, apalancarse, ponerse, hacer 1000 cosas que un fondo normal no puede. Entonces, quizá en lo que dices, en un conjunto de cartera, tiene sentido complementar un core o un posicionamiento claro con fondos con otro tipo de estrategias. Claro, sí. Claro, Por entonces supuesto. dices, ¿cómo me comporto como inversor frente a esta situación? Es decir, ya sé que no, que la limitación de los gestores y de los fondos mutuos en los que voy a invertir es amplia. Entonces, ¿cómo me puedo comportar? Bueno, pues no caigas en la trampa de concentrarte en los 3 productos de siempre y creer que eso es que estás haciendo una gestión a lo Warren Buffett. Claro, yo creo que hay que aceptar eso. Hay que aceptar, Que eso no es posible. que no va a pasar. Y que los inversores value españoles, por hablar de ellos, no lo van a hacer igual. O sea, vemos las rentabilidades medias de gestores americanos muy famosos, value, que tienen un 30, un 40 de media, y aquí eso es como si fuera tabú. Eso no puede ser más de un 12, un 13, un 15 como mucho, es algo ya, una pasada. Y se da por hecho que eso es así. Claro, la gente no es consciente de que efectivamente la limitación del vehículo hace que no puedan hacer lo que pueden hacer los americanos. No es que sean más tontos, ni más malos, ni más buenos, es que no pueden hacerlo de esa manera. Lógico. Tú como inversor puedes hacer otras cosas, lógicamente, en un vehículo de inversión no. Otra cosa es que tú te abras al mundo y entonces digas, no solo existe el value español, existen más cosas. Otro Claro. tipo de vehículos, otro tipo de fondos fuera que puedo comprar que son de otras características y hacer un portfolio que esté descorrelacionado entre sí con Eso. diferentes estilos, diferentes ideas. Para mí esa es un poco la clave que el inversor español debería de abrir la mente, ¿no? Y tratar de ir a buscar eso. Yo creo que si haces eso, si abres tu mente y dices, pues tengo los gestores, hay gestores value españoles muy buenos, buenos. sobre todo los emergentes, algunos ya los hemos citado. Es decir, yo tengo una parte de eso, perfecto. Ahora me abro al mundo. Tengo una parte de gestoras internacionales que, por ejemplo, tú decías, son value investing igual, pero están invertidas en China, porque tienen una oficina en Singapur, porque están escuchando otras cosas. Y luego me salgo de este sesgo que nos han vendido en España tanto y me meto con gente growth que lo está haciendo espectacularmente bien. Sí. Y tengo esos otros factores también en mi cartera. Y además me busco el camino para poder tener dentro de mi cartera con orden, con sensatez, con análisis, pero poder tener en mi cartera una parte de estos inversores americanos de alguna otra forma, oye, entonces sí, estoy jugando a algo que no me va a pasar como tú decías, ¿no? Claro. Que soy value
europeo y de medianas empresas. Estoy destrozado. Hay que ir dando pasitos, porque es verdad que ese sesgo lo ves todos los días, ¿no? Tú ves realmente, haces un X-ray de la cartera de muchos inversores y es 70% está en Europa, mid, small caps, sesgo value, porque es lo que han visto, lo que ven en casa, por así decirlo. Exacto. Entonces, claro, tú tienes que ir dando pasitos, ¿no? Primero abrirte a gestores internacionales, las famosas, luego irte a otros estilos, growth, large cap, Estados Unidos, Asia, y luego ya ir a cosas más complicadas. Un inversor tiene que ir dando pasitos hasta que va encontrando el punto en el que tiene una cartera con la que está realmente cómodo. Pero desde luego, con lo que no es óptimo es apostar, aunque sea inconscientemente, porque muchos inversores no se dan cuenta de las limitaciones que tiene su cartera, porque no quieren abrirse el mundo, o sea, simplemente están cegados por el marketing que has dicho de las gestoras nacionales, de los gestores más top. Bueno, pues es que hay vida más allá de ellos y desde luego, aunque son muy buenos, no van a ser los mejores del mundo. Hay muchas otras alternativas que pueden ser muy rentables para la cartera. Sin ninguna duda. Pues muchas gracias Dani por estar aquí. Y hasta aquí el casting Studies de hoy. El Dalai Lama dice que el objetivo de la vida es ser feliz y que uno de los grandes problemas de no conseguir esta felicidad es la ignorancia. Espero que hayamos puesto un pequeño granito de arena en paliar esa ignorancia, por lo menos en nosotros, y que eso consiga que todos seamos cada día un poquito más felices. Gracias y hasta el próximo Casting Studies. No os olvidéis compartir este vídeo y darle al subscribe para estar conectado a todos nuestros vídeos. Gracias.